El libro Encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones. Este libro ya viene a ser la segunda edición, ¿sí? Bueno, un poco del autor, lo que acabo de comentar. Yo tengo una maestría en tecnología de la construcción. No he estudiado en el Perú, he estudiado en Rusia, en la Universidad de Ingeniería de Rusia. Llegué a Perú en 2005, revalidé mi título en la Universidad Católica y desde el 2005 a la fecha estoy trabajando y he tenido la suerte de trabajar en diferentes tipos de construcción, diferentes tipos de obras, tanto de edificaciones y de obras civiles, en las cuales he podido, digamos, mi experiencia aplicarla, ¿no? En los proyectos. Y a la vez también quiero transmitirlo a todo lo demás. Soy fundador de Jade Consulting. Jade Consulting es una empresa de asesoría y consultoría en encofrados y andamios. También Jade Consulting es un centro de certificación de competencias laborales por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Realizamos muchas conferencias con el Colegio de Ingenieros y capacitaciones así privadas para todo el público. La segunda edición. Y la segunda edición obviamente tiene un punto de vista más comercial, más bonito, mejores imágenes y también, sin olvidar la parte técnica, tiene más información. Aquí podemos ver la información adicional. Vienen a ser los mismos 5 capítulos, pero las imágenes son mejoradas. ¿Por qué son mejoradas? Porque son imágenes que los proveedores de encofrado, las casas de encofrado y andamio en el Perú, las principales, me otorgaron a High Consulting para poder colocarlas en el libro. Entonces tenía fotos A1 de primera calidad. Se agregaron también informaciones técnicas como encofrado tipo túnel para vivienda masiva, reapuntalamiento de losa y vigas, un tema que se hace muchas consultas, entibado para muros, encofrado deslizante, procedimiento de montaje de andamios, entre otros. Tiene un 35% más de información adicional. ¿Sí? Además que ahora ya no está en 35 librerías, ya está en 60 librerías técnicas. Se encuentra también en plataformas digitales como libro virtual y el método de impresión por demanda. ¿Qué significa impresión por demanda? No sé, eso funciona más para Europa. Si en España quieren el libro, lo que hacen es ir a la librería, obviamente unas librerías que están con nosotros, compran el libro y se imprime solamente para ese momento. O sea, no es que yo envío libros a Europa, sino lo imprimen por demanda, es impresión por demanda. En esta siguiente diapositiva vemos la participación de las principales casas de encofrado y andamio en el libro. Como les comenté, es un libro de encofrados y andamios que tiene la participación de 16 empresas de encofrado y andamio que otorgaron información, otorgaron fotos, otorgaron detalles técnicos que se han pasado al libro, ¿no? Que es importante nombrar. He puesto solamente 6, en realidad son 16 empresas, pero aquí como ven está la entrega del libro ya físico, porque ha sido todo un trabajo, cerca de un año trabajar esta segunda edición, pero ya se está haciendo entrega a los gerentes generales de estas casas de encofrado, ¿no? Para que nos apoye un poco con la difusión. En esta diapositiva vemos los logos, está la empresa Unispan, está EFCO, Alsina, Altos, Forza, Doca, está Ulma, MFE, Teca, Remasa El Pino, Maquinza, Mipe Holding, Grupo Negocio, IPM, Naipe, CRIN. Como les comenté, las principales casas en Cofrón Andamio que han aportado conocimiento a esta segunda edición. ¿Cuáles son los comentarios personales que tengo yo con respecto al libro? Señores, el libro, yo tomé la decisión de hacerlo más que nada para cubrir ese espacio vacío de conocimiento que no se tenía con respecto a esos temas. Un punto importante es que yo no soy un proveedor de encofrado. O sea, yo no pienso venderles o al lector no pienso vender un sistema o una marca. El libro tiene el factor común de todas las empresas de encofrado en el mundo, ¿sí? No es necesario o lo que no se quiere es que el libro está orientado a un proveedor y que ustedes se acerquen a comprar el equipo. No es así. Es netamente información técnica para que ustedes puedan hacer un correcto análisis técnico, económico y comercial para determinado proyecto.
Es por eso que el enfoque viene a ser lo que puse aquí, hacer una gestión de encofrados y andamios. ¿Qué es una gestión de encofrados y andamios? Es saber identificar, analizar qué encofrado necesito para determinado proyecto. También el siguiente objetivo es gestión de control de encofrados y andamios. ¿Por qué? Porque hay que conocer los equipos para poder controlarlos en las obras, ¿sí? Y no generar impactos como facturaciones adicionales que no se tenían consideradas. Bueno, esto ha sido el enfoque más importante que he tenido para la creación del libro. Hablemos un poquito como actualidad. ¿Cómo está la construcción en el Perú? En el Perú nosotros, señores, tenemos dos grandes sectores. La construcción, bueno, de mi punto de vista, está dividido en edificaciones y en obras civiles. Si hablamos de edificaciones, hablamos de proyectos residenciales y no residenciales. Dentro de los residenciales se encuentra, por ejemplo, el sector AB, que vienen a ser un edificio, por ejemplo, inmobiliario, no sé, en una zona, no sé, como Miraflores, San Isidro, donde un residente de obra está a cargo de 60 o 80 departamentos. Y un proyecto de edificaciones para el sector CD viene a ser el residente de obra que está a cargo de 3.000, 4.000 departamentos. Es muy conocido como vivienda masiva. En la parte no residencial tenemos proyectos de centros comerciales y tenemos los proyectos de oficinas, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de proyecto es esta obra la conocemos todos, ¿no? Es la construcción del Banco de la Nación, que se realizó el año 2014. Y en ese proyecto, señores, yo les comento que se aplicaron las mejores tecnologías que existen en el mundo, las tecnologías top en encofrado y andamio, ¿sí? Si tocamos el área de obras civiles, podemos aquí notar que existen cuatro grandes grupos que vienen a ser industria, minería, energía e infraestructura. Proyectos de industria, por ejemplo, podemos nombrar las moles de concreto que son las estructuras que pertenecen, por ejemplo, a proyectos cementeros. Sabemos que entre el año 2008 y 2015 todos los empresas de cemento tuvieron ampliaciones por la demanda de concreto y de cemento. No sé, Cemento Lima, Cemento Andino, UNACEM, Pacasmayo, etcétera. Y cuando tienen una fuerte demanda de cemento, las estructuras que aparecen son esas moles de concreto que les comento, como intercambiadores de calor, como prensas, como molinos, etcétera. Si entramos a proyectos de minería o el área de minería, vemos estructuras como molino bolas, molino SAC, chancores primarios, ¿no? Que también son moles de concreto y que necesitan encofrado. En proyectos de energía, obviamente están los proyectos que generan energía, están las centrales térmicas, las centrales eólicas, hidroeléctricas, etcétera. Y en los proyectos de infraestructura están los proyectos que promueve el Estado, ¿no? Puentes, túneles, carreteras, etcétera. Esta es una imagen de un proyecto de obra civil. Vemos aquí, y me gusta mucho esta foto porque vemos el encofrado de un chancador primario. Este es un proyecto que se realizó el año 2009, 2010, imagínense, hace 10 años. Realizamos esta obra en el Perú y se aplicaron también todos los sistemas más industrializados de encofrado de andamio. ¿Qué quiero llegar con esto, señores? Quiero llegar a que nosotros, o el Perú, no tiene nada que envidiar a las altas tecnologías de encofrado de andamio que se utilizan en el mundo, ¿sí? Y la partida de encofrado de andamio es muy interesante porque si analizamos solamente el concreto, ¿no? En el metrado tenemos 1.000 cubos de concreto y en el tiempo vamos a controlar que se coloquen 1.000 cubos de concreto, ¿sí? De repente un 3-5% de desperdicio. Si hablamos del acero es igual, tenemos 1.000 toneladas de acero, lo controlamos en el tiempo y la idea es que se coloquen las 1.000 toneladas de acero, habrán 5% de desperdicio también. Pero ¿qué pasa con el encofrado? El encofrado sí creo que es más interesante porque si tienes 1.000 metros cuadrados, no significa que vas a alquilar 1.000 metros cuadrados. Hay que saber la cantidad de equipo que vas a alquilar y hacer rotación. Ahí aparece el Lean Construction para hacer productividad. Pero esto va a funcionar mejor si conocemos el encofrado, porque hay tantos tipos de encofrado, vamos a ver más adelante. Bueno, esta imagen que yo les pongo demuestra o nos muestra que lo que les comenté hace un momento, que en las instituciones profesionales o técnicas nos enseñan todavía el tema de encofrado de madera.
superficie de contacto AAA, listones de madera, alambre número 8, etc. Esto es lo que de repente aprendemos en las instituciones, pero cuando salimos ya al campo, nos encontramos con este tipo de sistemas. Es por eso que ese gran salto es lo que yo he podido notar y con este libro quiero tratar de cubrir, ¿no? Ahora, el encofrado de andamio también tiene una sectorización importante. En encofrado de muros tenemos varios tipos de encofrado de muros, encofrado para losas y vigas también, plataformas trepantes, andamios, velocidad de vaciado, es un tema muy importante para saber la presión que ejerce el concreto al encofrado, ¿sí? Y aparece esta diapositiva, señores, que viene a ser el alma del libro, el objetivo principal del libro, que viene a ser esa pregunta: ¿qué encofrado y andamio debo usar para mi proyecto? Porque como comprenderán, una obra de industria, no sé, un intercambiador de calor, no utiliza el mismo encofrado que un proyecto de oficinas. El procedimiento constructivo es diferente, el equipo que requiere es diferente, la presión del concreto es diferente. Entonces tenemos ese gran dilema. Muchos tipos de encofrado, una gran variedad de tipos de construcciones, y cómo evaluar, cómo hacer ese análisis para saber qué tipo de encofrado vamos a utilizar, ¿sí? Ese es el objetivo, el alma de este libro. En el libro ustedes van a conocer y se va a analizar y describir cada tipo de encofrado para que ustedes puedan determinar cuál uso en determinado proyecto. Hagamos una breve revisión de los capítulos que tenemos en el libro, con lo que ustedes se van a encontrar. En el capítulo 1 hablamos de encofrado de muros, encofrado para elementos verticales. Obviamente está orientado al encofrado industrial, encofrado europeo, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen tenemos el encofrado de una cisterna. Ojo, todas las fotos, como les repito, son fotos otorgadas por las casas de encofrado para enriquecer la calidad del libro, ¿no? En la parte de encofrado de muros van a tener en el libro la descripción de los componentes, cada uno de los componentes que tiene un encofrado, ¿sí? Y se va a desarrollar con imágenes, con todo lo necesario para que ustedes lo puedan comprender bien. También se va a analizar los tipos de encofrado, porque repito, son muchos. Y yo trato de tocarlos todos: encofrado manoportable, plástico, marco liviano, marco pesado, de vigas, curvo, aluminio, una cara, tipo túnel, calzadura, muro anclado, pilotes anclados e incluso el muro pantalla, ¿sí? Hasta el muro pantalla lo tengo. Aquí vemos unos ejemplos, cómo se analizan esos diferentes tipos de encofrado. Si hablamos de un encofrado manoportable, además de ver imágenes para que se pueda comprender mejor, vamos a ver datos técnicos, sobre todo resistencia a la presión de concreto, porque yo les comento que los diferentes tipos de encofrado verticales se diferencian más que nada por la presión que resisten al concreto, por el empuje horizontal que genera el concreto y cuánto pueden resistir como sistema. Entonces, por ejemplo, el manoportable resiste entre 35 y 45 kilonewton por metro cuadrado, que viene a ser 3.5 a 4.5 toneladas por metro cuadrado. Si vamos al encofrado de marco liviano, tenemos ya, si se fijan en la imagen, son paneles ya de diferente estructura, tal vez de mayores dimensiones, más robustos. ¿Y por qué son más robustos y menos piezas? Porque tienen también mayor resistencia. Aquí están entre 45 y 65 kilonewton por metro cuadrado. O tenemos el encofrado de marco pesado, el que es muy usado en obras civiles, en proyectos mineros y proyectos de industria. ¿Y por qué es muy usado en este tipo de obras? Por la presión que pueden resistir. En este caso está encima de los 65 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Son paneles de formato grande, son paneles que tienen dimensiones o cubren áreas de 6 metros cuadrados por panel. El peso es importante, son paneles que pesan encima de los 300 kilos, por eso que no es un equipo manoportable ya, sino necesita el uso sí o sí de una grúa. Muy usado, repito, en obras civiles, en proyectos mineros. Otro tipo de encofrado es el encofrado de vigas. De vigas me refiero a estas vigas de madera, las cuales van a formar un panel de encofrado, ¿sí?
¿Por qué es interesante? Porque con este encofrado podemos diseñar nuestro tipo o diseñar nuestro panel. Y cuando necesitamos soportar empujes de concreto considerables. Por ejemplo, me tocó un proyecto donde el ingeniero de producción requería un encofrado que resista 270 kilonewton por metro cuadrado. 270 kilonewton viene a ser 27 toneladas. Recordemos que el encofrado pesado resiste hasta 8.5, pero el requerimiento era de 27. Ni siquiera el encofrado pesado le hace. Entonces, en estos casos se utiliza el encofrado de vigas, que es un encofrado que se hace según diseño para resistir cualquier tipo de empuje de concreto. Y esos detalles los tenemos que saber nosotros los ingenieros o personal técnico para poder determinar el tipo de encofrado en obra. ¿Sí? Esa es la importancia. Y en el libro simplemente se describen de una manera muy didáctica, muy práctica, para que sea bien entendible, ¿no? Entramos al capítulo 2. Obviamente en el libro van a encontrar todos los tipos de encofrado y buenas imágenes y una definición técnica muy clara, ¿sí? Para que quede todo esto claro. Hagamos una revisión del capítulo 2. En el capítulo 2 ya trata de encofrado para elementos horizontales, ¿sí? Para techos, para losas, para vigas. ¿Por qué es muy importante, por qué es importante, perdón, este capítulo? Porque tenemos que saber determinar qué tipo de encofrado usar para las diferentes tecnologías que tenemos al día de hoy en losas. Yo recuerdo que cuando regresé al Perú el año 2005, solamente teníamos losas aligeradas y macizas. Poco a poco, a medida que la tecnología iba avanzando, empezaron a hacerse más, digamos, populares o con más fuerza entrar las losas prefabricadas o una losa con vigas prefabricadas. Después llegaron las losas nervadas, ¿no? Las losas post-tensadas, que es muy usadas en centros comerciales y oficinas. Las losas colaborantes, incluso, perdón, a esta definición o este cuadro me falta ya las losas alveolares. Todas estas diferentes tecnologías para resolver una losa de concreto obviamente tienen ventajas, tiene diferentes características y ventajas, impactos económicos también, y es importante saber en qué se diferencian o cuáles son sus características. ¿Por qué? No tienen, a simple vista no tienen mucho que ver con encofrados, pero ¿por qué tenemos que conocerlas? ¿Saben por qué? Porque se encofran diferente. Una losa maciza no se encofra igual que una losa prefabricada y tenemos que conocer esas características. ¿Sí? En el libro también van a encontrar la descripción o las partes de un encofrado de elemento horizontal. Tenemos, por ejemplo, los trípodes, los puntales, los cabezales, viga principal, viga secundaria y hasta la superficie de contacto, que es donde se va a vaciar el concreto. Vamos a ver los diferentes tipos de puntales en base a su calidad, en base al material. Las vigas primarias y secundarias también, vamos a conocerlas dependiendo del tipo de material y resistencia. ¿Sí? Superficie de contacto también. Todos sus elementos se describen en el libro de manera más detallada con sus diferentes tipos también. Y tenemos la parte de tipos de encofrado horizontal, donde tenemos encofrado horizontal para losas bajas, para losas altas, puntales de acero, puntales de aluminio, andamios. Con andamios también se puede hacer un soporte de losa, marcos y crucetas, andamio multidireccional, torres de carga, mesas de losa para rascacielos, encofrado de vigas, porque Perú es un país sísmico y tiene muchas vigas peraltadas. Es por eso que las empresas de encofrado que vienen de Europa no tienen muy desarrollado el encofrado para las vigas, porque ya no las tienen. En Europa las losas son planas y cuando llega la empresa al Perú tienen ciertos inconvenientes. Yo personalmente he contado más de 17 soluciones para encofrado de vigas, ¿sí? Pero existen obviamente algunas que son más óptimas, más eficientes, y estas son las que se detallan también en el libro para transmitir ese conocimiento. Sistema de reapuntalamiento también muy importante, que en España le llaman clareado de una losa, para retirar todo el reapuntalamiento, perdón, el soporte que queda reapuntalada la losa, ¿sí? Luego entramos a la parte de a detallar un poco, ¿no? Como ejemplo, ¿en qué consisten los puntales de aluminio? Son puntales de bajo peso por su material, pero de gran capacidad de carga. Tenemos una imagen.
Se describe también el encofrado de marco y cruceta, ¿no? Formado por marcos metálicos y crucetas metálicas, y se forma una torre de carga también. O lo podemos hacer con andamios, ¿no? De repente es un poquito más de material, pero muy resistente también, muy usada en obras civiles y en infraestructuras. Ahora vamos a describir la parte de el capítulo 3 que vienen a ser sistemas trepantes. ¿Cuándo es necesario sistemas trepantes? Cuando nosotros tenemos muros de concreto, o los famosos muros ciegos, placas de concreto que van a crecer y para la parte exterior simplemente van a tener una cara de concreto. A medida que ese muro va creciendo en altura, necesita obviamente el encofrado y necesita una plataforma para que el personal se pueda parar y dar solución a ese encofrado, ¿no? A ese muro. Entonces, se van a detallar también, o se detalla en el libro también las partes y componentes de una plataforma trepante o plataforma de ayuda. Vamos a ver también los tipos de encofrado. Aquí hablamos de trepas de encofrado, trepa plataforma, plataforma premontada, trepas en ascensores, sistema trepante a una cara, ¿no? Para represas, por ejemplo, autotrepa. Sistema autotrepa es muy interesante, repito, en nuestro país se ha utilizado desde el 2010. El primero creo que fue en un proyecto de industria, en una planta cementera, un sistema autotrepante por una empresa importante de encofrados. En 2014 fue el segundo proyecto con un sistema autotrepante. Y creo que el 2016 y el 2017 ya tenemos varios casos y varias obras con sistema autotrepante, ¿sí? Así que, repito, tenemos toda la tecnología aquí, protección de borde o protecciones perimetrales también, así como encofrado deslizante. El encofrado deslizante es muy interesante porque lo tenemos en nuestro país desde los años 80, incluso un poquito antes. Nos sirven para solucionar silos, chimeneas o estructuras muy altas y repetitivas, ¿sí? Por ejemplo, en el libro van a encontrar la descripción de una trepa encofrado. O sea, ¿qué es una trepa encofrada? Una plataforma de ayuda encofrado. Yo lo llamo así a un sistema trepante que va unido al encofrado. Si pueden apreciar, la grúa está trasladando el encofrado pegada a la trepa de un nivel a otro. Yo le llamo trepa encofrado. ¿Cuándo se necesita este tipo de sistema? Cuando las alturas son repetitivas. De repente un rascacielos, un silo, una columna de un puente, tienes 20, 30 metros de altura, se sectoriza y como las alturas son repetitivas, debes unir el encofrado a la trepa, ¿sí? Tenemos el otro sistema que son trepas plataforma. En este caso, como ven en la imagen, la plataforma trepante está separada del encofrado. Aquí ya se vació el muro, el encofrado se retira, se modifica, la trepa sube, o trepa como su nombre lo dice, y regresa el encofrado modificado. ¿Esto cuándo pasa? Esto pasa, señores, generalmente en obras civiles, porque las estructuras de concreto armado de obras civiles generalmente nunca tienen la misma altura. Encuentras una zapata de 3 metros, un muro de 7 metros, luego una losa de 2 metros, luego un muro de 5. Y como no tienes sectorizaciones en alturas repetitivas, tienes que separar el sistema trepante del encofrado. Van a encontrar todo el detalle de este procedimiento constructivo en el libro, así como la trepa para ascensores, ¿sí? Estos ascensores en edificaciones que nos traen muchos problemas, que yo lo veo en el Perú, bueno, en Lima le damos una solución, tal vez no es la más óptima, pero existen soluciones muy seguras, como la que vemos en la imagen. En el libro también van a encontrar fotografías muy a detalle, procedimientos constructivos de cómo resolver un sistema trepante en un ascensor. Tenemos el sistema trepante a una cara, muy general o se usa generalmente en represas. ¿Por qué en represas? En represas tienes moles de concreto, ¿no? Y en estos muros de concreto no puedes colocar una barra o un elemento que va a resistir la presión del concreto. Como no puedes colocar una barra porque por la longitud que tiene o el ancho o el espesor que tiene, perdón, ese muro, necesitas un sistema trepante que pueda soportar el empuje del concreto. Esos sistemas trepantes son sistemas trepantes a una cara, que también se detallan en el libro. Pasamos ahora al capítulo 4, que trata de andamios.
ahí igual, hablamos de los componentes, partes y componentes del andamio, tipos de andamio, el andamio de marco y cruceta, muy conocido como andamio tipo acro en nuestro país, el andamio de tubo y grapa, andamio de madera, andamio de bambú, hablamos de la historia del andamio, hasta llegar al andamio de marco para fachada y el andamio multidireccional, que es el que estamos viendo en esta imagen, que es el más usado. Con el andamio multidireccional podemos hacer fachadas, podemos hacer escaleras, puentes, obras civiles, plataformas, eventos, industrias, soporte de losa y viga. También se convierte en un andamio que soportan carga y andamios motorizados también. Vemos todo ese detalle. Vemos un ejemplo de un andamio para obras civiles como plataformas de trabajo. ¿Qué significa? Que es un andamio en este caso, en esta foto, donde el trabajador tiene una plataforma de trabajo segura y puede colocar el acero, ¿no? En placas de concreto, coloca los estribos, o de repente ayuda a instalar el encofrado, ¿no? El encofrado llega con la grúa y le va a ayudar a instalarlo. O quizá le va a servir para hacer algún mantenimiento a una estructura, se puede contornar de andamio. Otro caso de uso de andamio multidireccional es para hacer soporte, en este caso para soportar un cabezal de puente o para algún túnel. El andamio multidireccional tiene una gran capacidad de carga dependiendo de ciertos criterios. Todos estos criterios y parámetros se describen también en el libro muy a detalle. Escaleras de acceso. Esta imagen, por ejemplo, es una escalera de acceso para un muro anclado o una construcción con muro anclado. Ustedes saben que el muro anclado se aplica en estructuras que tienen excavaciones profundas para hacer muchos sótanos y necesitas una escalera de acceso que se tiene que empotrar en el muro. Todos estos detalles también se encuentran en el libro, ¿sí? Muy usado también el andamio multidireccional en industria. Esta foto o esta imagen pertenece a la construcción del Centro de Convenciones de Lima, el que está a la espalda del Banco de la Nación. Es una construcción donde se trabajó mucha estructura metálica. Y si tenemos estructura metálica, vamos a necesitar soldadura, colocación de pernos, y todos son trabajos en altura. Entonces necesitamos el apoyo de andamio para poder acceder a estos niveles. También tenemos un capítulo, creo yo, uno de los más importantes en el tema de encofrados andamios, que viene a ser la velocidad de vaciado, señores. La velocidad de vaciado viene a ser la presión o el estudio de la presión que ejerce el concreto al encofrado. Esto es muy importante tanto para edificaciones y obras civiles, porque no solamente somos ingenieros o personal técnico que estamos a cargo del vaciado de un muro, sino tenemos que conocer, según el capítulo 1, cuánto resiste mi panel de encofrado y cuál es la presión que ejerce el concreto. Por ejemplo, mi panel de encofrado resiste 8 toneladas por metro cuadrado y la presión del concreto en esa estructura es de 6 toneladas por metro cuadrado. Entonces no pasa nada, va a soportar. Pero ¿qué pasa si en tu estudio tu encofrado resiste 8 toneladas y la presión es de 12? Ahí es lo que va a pasar es que el encofrado se va a pansear o va a reventar y vas a perder concreto, vas a perder horas hombre, etc. También se habla este tema en el libro. Aquí depende de la línea de presión del concreto. Si hablamos de un concreto autocompactante o autonivelante, un concreto que no fragua, se basa en presión hidrostática, una presión de concreto lineal, y la presión aumenta con la altura, porque el concreto no fragua. Pero ¿qué pasa si es un concreto convencional? ¿A qué le llamamos concreto convencional? Un concreto bombeable, de 4 a 6 pulgadas de slam que se pueda bombear. Ese concreto, a medida que pasa el tiempo, va fraguando. No decimos que fragua totalmente, pero va fraguando y mantiene constante la presión. Esto de aquí se calcula. Hay métodos para calcular las velocidades de vaciado, también están descritas en el libro,